Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a una reunión de Book Gratis 12. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre algunos secretos de la estrategia de trading, en este caso que es muy rentable, ha sido muy rentable, que se llama Wall Street. Algunas personas no han podido dominar esta estrategia y pues voy a dar algunos secretos, por así decirlo, forma de operar o tal vez experiencias de este servidor con respecto a la estrategia. Le puse en búsqueda de la rentabilidad porque va a ser un capítulo de la guía o libro, como usted quiera llamarlo, que voy a sacar muy probablemente en un par de meses. Estoy escribiendo esto sobre el sistema de trading que yo utilizo, que es el sistema de trading Rich. Y este sistema de trading, pues, es bastante completo y está incorporada a la estrategia Wall Street. Yo estoy escribiendo, en este caso, cada uno de los parámetros de entrada, cómo hacerlo, cómo salir y cómo usted puede ser rentable con esta estrategia. Entonces, dicho esto, voy a dedicarle siquiera unos 10 minuticos a explicar una forma de operar sencilla y fácil, cómo poder cazar spike, por ejemplo, cómo poder entrar, en este caso, en el mercado que a usted más le guste, cómo salir del mercado y cómo realmente tener operaciones más efectivas a lo largo de la estrategia. No está de más decir de que la plantilla que vamos a compartir el día de hoy o esta noche va a ser dada en este caso en el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex, que pueden escribirme allá. Se están formando grupos para esta estrategia y que usted puede ser parte de este grupo siempre y cuando esté dispuesto a analizar. Estoy pensando crear un grupo solamente para análisis para aquellas personas que quieran aprender a hacer trading, que quieran interactuar con las personas como Wilson, por ejemplo, como mi persona, como Víctor, que están ya directamente de lleno con la estrategia para tratar de conseguir entradas más efectivas. Yo voy a dar mis aspectos, en este caso de cómo operó la estrategia, de cómo podemos obtener mejores resultados con la estrategia. Dicho esto, pues vámonos para el gráfico de una vez. Bien, acá tenemos entonces ya el gráfico como tal. Recuerden que este gráfico es un gráfico que es una plantilla que ya yo di en el canal, pero en este caso tiene incorporado un elemento nuevo que es el alligator, que es esta línea roja que vemos acá. ¿Ok? Yo voy a cambiar en este caso el color. Vamos a colocarla así azul mejor para que tengamos una mayor visibilidad de esto, ¿no? Varias cosas a tomar en cuenta. Yo estoy operando en el mercado de B75 y pues otros están operando por lo menos en el índice de volatilidad 10, que es el caso de Wilson, por ejemplo, que está operando este tipo de mercado y que se está especializando en este tipo de mercado. ¿Qué le voy a recomendar yo y cómo lo hago yo? Por ejemplo, fíjense que acá hay una operación abierta y pues no me tocó en este caso el take profit que lo tenía establecido acá. Eh, yo comúnmente lo que hago es que corro el stop loss, por ejemplo, lo coloco acá y luego lo corro hasta los niveles y ahorita le explico cómo establecer esos niveles. De manera de que si se regresa, pues yo termino acá en positivo y no termino en negativo. Bien, comenzamos y tomemos nota, si es posible, de lo que vamos a hacer. Número uno, tenemos que tener la plantilla que tenga el indicador, en este caso de Wall Street, que ya lo di en el video pasado. Tenemos que incorporarle, que yo voy a dar a la plantilla, pero lo voy a decir, este alligator que está acá, este alligator tiene parámetros de mandíbula de 100, desplazamiento tanto para mandíbula, dientes y labio de 8 y todo 8. Fíjense que tenemos que tener un SMOT en el método y aplicarla en este caso a un precio típico para esta fórmula que tenemos acá. Usted le da a aceptar y así debería estar establecido en este caso el alligator, que pues se ha vuelto casi indispensable. Acuérdense que este alligator lo saqué para la estrategia Wall Street en los celulares. Esta línea blanca es una EMA, evidentemente si es EMA exponencial, la tenemos a 21 al cierre.
nada más, eso es todo. Realmente la EMA solamente es confirmación, el alligator es un poco más preciso, pero la EMA no lo confirma. Adicional a esto, pues lo que les voy a pedir es que ustedes traten en lo posible de colocar el MACD. Ya enseñamos cómo hacerlo. ¿Okay? Algunos me preguntaron de cómo se establecía en este caso el MACD. Pues el MACD sencillamente tenemos que arrastrarlo. ¿Okay? Arrastramos el MACD de forma que podamos tener dos MACD uno encima de otro. Usted agarra el MACD, lo coloca y le va a aparecer uno. Después agarra el MACD, lo coloca encima de este MACD y tendría en este caso, si yo quiero, pues otro MACD. Pero no le voy a colocar. Ustedes solamente lo arrastran y lo colocan encima del MACD que ya colocaron. Las configuraciones del MACD ya las di. No lo voy a dar para este video. Vayan al video anterior y a la estrategia Wall Street donde está el MACD. Solamente tienen que configurarlo de esa forma. ¿Okay? Dicho esto, pues ya tenemos los elementos para poder trabajar. Y estos elementos pues se vuelven indispensables para todos. En mi caso, para mi operativa, se vuelve indispensable y créanme que me ha dado muy buenos resultados de mucho, en este caso, profit con respecto a esta estrategia que les voy a dar esta noche, o más bien la aclaratoria. Fíjense que acá tenemos una entrada, y vámonos para el 75, a ver si está. Fíjense que acá el 75 no nos ha dado entrada, sino hasta este nivel que estamos acá. Vamos a analizar esta entrada. ¿Qué pasa? Acá nos dio una entrada a la baja. Acá nos dio una entrada a la baja. Si usted se pone a ver, pues si nos dio la entrada a la baja acá, pues se saca algo, no hay problema. De hecho, de esta entrada a la baja que nos marcó, también se saca algo. Y usted puede aprovechar estas entradas. Ahorita le explico cómo. Y nos dio esta entrada al alza. Imagínense cuánto hay acá. No sé, 500, 600 dólares aproximadamente en esta subida. Aunque no nos hubiéramos salido acá, sino que nos hubiésemos salido acá y no acá. Y ahorita explico cómo. El alligator se vuelve indispensable. ¿Ok? Fíjense que yo lo tengo en este zoom. Algunos me preguntan qué es zoom. Bueno, fíjense que es el zoom de menor a mayor, el segundo. Así lo trabajo yo. ¿Usted lo puede trabajar así? Sí, lo puede trabajar así. Fíjense que acá me da el cruce y acá pues lo puedo trabajar así. Pero es cuestión de gusto, ¿no? Fíjense que acá me dio el cruce, acá me dio la señal y no hay problema. Yo puedo irme. ¿Ok? Bien, ¿por qué me hubiese salido acá? Habría que verlo. Y acá cuando hay rompimiento del alligator, es muy probable entonces que vaya a bajar, en este caso, la línea cero del MACD. ¿Cuándo entro y cuándo salgo? Entro cuando en H1, también lo puedo hacer en M15, porque en M15 también hay varias entradas. Es más seguro que usted vaya, fíjense acá a la baja y va a la baja, a la alza y va al alza. Aquí da una al alza, pero ¿por qué no entro acá? Porque no hay cruce acá, ¿sí ven? No hay cruce. Y tengo que ver, en este caso, el cruce. Me decía Klaus, por ejemplo, de que no sabía, en este caso, cuando hablo de Klaus me estoy refiriendo a un miembro del canal de Bugratis 12, que no sabía cuándo entrar y cuándo salir. Yo se lo voy a dar muy fácil. Váyase a H1 y entre, en este caso, a favor de H4 y de 1 incluso. En este caso vemos que acá tenemos una tendencia alcista. Hay un cruce, en este caso en D1, alcista, cuando se da la señal. En H4, cuando se da la señal, está por acá, se da esta señal que está acá, hay cruce también acá en el MACD. Y a su vez, pues H1, en este caso, me da la señal de entrada. Déjenme buscarla. ¿Dónde está? Vámonos por acá. Me da la señal de entrada. Entonces, si yo tengo H4, alcista, D1, alcista, pues en H1 tengo que entrar. Ahora, ¿cómo entrar? Si aquí me da una señal a la baja y sé que H4 es alcista, pues yo no voy a entrar. Porque a pesar de que se está cumpliendo las condiciones de un cruce, un posible cruce acá, si le doy un zoom es muy probable que se esté dando algunas condiciones, es porque en este caso seguramente sobrepasó el cero y me dio la señal, se alinearon todo lo de la estrategia Wall Street en el indicador y el precio no estaba tan fuerte. Entonces, no entraría acá a la baja. ¿Por qué? Si hubiese ganado algo, sí, pero no entraría a la baja. ¿Por qué?
Uno, no hay cruce acá. Dos, el precio está por encima del alligator. ¿Ok? Entonces, si yo veo, tome nota, si yo veo que H4, y estoy hablando de H1 en las entradas, ¿no? No en M15, que lo puedo hacer en M15 con H1 también. Si H4 yo la veo aquí alcista y H1 me da la señal alcista, hay un cruce en el alligator, perdón, en el MACD, hay un cruce acá al alza, pues yo me voy a ir al alza. ¿Ok? Yo me voy a ir al alza. Entonces, ¿cuándo es mi salida? Y aquí también tienen que tomar nota. Mi salida casi siempre va analizada con respecto al último, en este caso, la última cima del MACD. En este caso, la última cima de la bajada fue acá, porque en el libro voy a hablar, por ejemplo, de cómo las leyes de Newton se cumplen dentro del trade. O sea, en la misma proporción que una subida, perdón, una bajada, es muy probable que haya una subida. Entonces, en el MACD, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a salir yo cuando me llegue a este nivel? ¿Qué es lo que hago yo? Marco acá con una línea. A lo que llegue a este nivel es donde voy a marcar mi salida. Y fíjense que se cumple. Es mi salida. Ahora, ¿hay un sistema de seguridad? Sí. ¿Cuál es mi sistema de seguridad? Que antes de llegar acá, yo voy corriendo mi stop loss. O sea, voy corriendo el stop loss. Yo hice mi entrada acá, en esta vela, y voy corriendo mi stop loss. ¿A dónde voy corriendo mi stop loss? En este caso, yo lo voy corriendo. Como veo que no ha llegado a los niveles, cuando me llega acá, todavía no me ha llegado al nivel, yo voy corriendo el stop loss a los niveles del alligator. Porque sé que cuando hay rompimiento de alligator, comúnmente hay rompimiento de tendencia. Entonces, ¿qué voy haciendo yo? Pues yo voy corriendo el stop loss. Yo hice mi entrada acá, voy corriendo mi stop loss acá. Ya voy corriendo mi stop loss acá, voy corriendo mi stop loss acá. Si yo corro mi stop loss acá, fíjense que no me toca, y voy a marcarlo acá donde correría el mi stop loss, lo correría por debajo del alligator en el precio, la última que me dio, acá. Fíjense que no me toca mi stop loss y sigue la tendencia. Ahora, acá sí tengo que marcar mi salida. Mi salida la tengo que marcar justo en el punto cuando llegue, en este caso, el MACD a esos niveles de la cima anterior. Yo salgo acá, justo a esta vela. Seguramente me hubiese comido esta vela bajista, pero yo saldría en esta vela. Y listo. ¿Por qué? Porque ya tocó mi cima anterior con, en este caso, la bajista con respecto al alcista. ¿Ok? De esa forma, marco. Voy subiendo mi stop loss. Ya después tendría que subir mi stop loss después que pasen varias horas a este nivel. Ya no hubiese subido mi stop loss más porque no llega a los niveles del alligator. Por lo tanto, me quedaría acá hasta que vuelva a tocar los niveles del alligator. Si aquí me hubiese tocado los niveles del alligator, yo voy subiendo mi stop loss y yo el stop loss y me voy ganando todo esto. Entonces, algunos no saben, pero bueno, ¿cómo hace Juan Carlos para eso? Pues yo voy viendo las cimas. Acá hay otro ejemplo. Fíjense que esta cima quedó acá. ¿Sí ven? Ok, si me hubiese marcado, que no me lo marcó, yo por lo menos si esto pasó en la madrugada, yo no hubiese entrado, o incluso si pasa en el día tendría que analizar si es posible. No me marcó en este caso el indicador, esta bajada espectacular que no todos la aprovechamos. Yo no la aproveché, de hecho, y ustedes saben que lo hemos discutido en el canal, que no aproveché mucho ciertas cosas de esta bajada. Entonces, ¿qué pasa? Que fíjense que se me vuelve a cumplir. Yo tengo mi entrada acá, si me hubiese marcado en este caso el indicador, tengo mi entrada en este cruce acá, se dio el cruce justo acá. ¿Está por debajo del alligator la línea? Sí. ¿Qué haría yo? Espero un retroceso. Un retroceso que muy posiblemente sea en la 21 o en el alligator. Si usted tiene dinero para soportar este flotante, pues entonces entre. ¿Ok? En mi caso, pues yo hubiese entrado, en este caso en la 21, así me llegara hasta el alligator. ¿Por qué? Porque mi stop loss lo voy a marcar justo detrás del alligator, después de mi entrada. Y en este caso, el stop loss yo lo marcaría, si entraría acá, en este retroceso, lo marcaría detrás del alligator, o sea, a este nivel. De manera que si el precio me llega acá, es porque va a haber un rompimiento al alza, entonces yo me toca el stop loss. ¿Me ha tocado el stop loss? Sí. Le he mostrado a los muchachos cuando,
en el grupo de WhatsApp cuándo me ha tocado mi stop loss y cuánto he perdido. Te lo tengo que mostrar porque es así. Ahora, ¿cómo saben ellos cuándo salgo? Pues aquí yo salgo. Más adelante le voy a dar cómo entro con compras o órdenes y ventas, buy limit y sell limit. Ya se lo voy a enseñar, pero para que ustedes vean cómo marco mi stop loss en este caso hasta el alligator. Después voy corriendo sin mi stop loss, sí. Fíjense que en este caso también tengo que ver si esta línea empezó a bajar, y tengo que ver si la última línea anterior está en el mismo nivel. Pues si me llega al mismo nivel, hasta ahí es mi salida. Mi salida es aquí, justo aquí, es mi salida, fíjense. Yo lo marcaría aquí. Wow, en todo el nivel. Que si sigue bajando, no sé. Ya eso no me compete. Ya yo cumplí mi objetivo. Porque mi objetivo fue de aquí hasta aquí. Imagínense cuánto es eso. Cuánta cantidad. Suponiendo que esta lo hubiese perdido. No sé. Lo marqué acá mi stop loss, justo acá. Y me llegó acá y me tocó el stop loss. ¿Cuánto perdí acá? No sé. Pero ¿cuánto gané? Porque esto es una de las cosas que no le explicaba a Klaus y que no le explicaba mucho. Es que no importa que usted pierda, eso no le importa, lo importante es que gane mucho más de lo que pierde. O sea, fíjense que si yo estoy acá y entro acá y gano todo esto porque es mi salida, ya lo vimos porque es mi salida, no sé, tendría que perder con esa cantidad de dinero, yo creo que tendría que perder por lo menos 20, 30 operaciones. ¿Sí me entiende? De esta cantidad que está acá. 30 operaciones seguidas para no ser rentable con esta entrada. Lo mismo pasaría acá si me diera esta entrada y me hubiese marcado la entrada allí y en el cruce me hubiese marcado la entrada hasta acá, tendría que perder por lo menos 20, 30 entradas también consecutivas para no ser rentable. ¿Por qué? Porque mis stop loss están muy cortos, están muy marcados en la alligator. Lo podemos ver con este mercado. Vámonos para un mercado y rápidamente para terminar, vámonos para trazar boom y crash. Y ahorita le digo cómo establezco yo también mis entradas sell limit y buy limit. Vámonos con un boom. Me dice, ¿cómo sabe Juan Carlos que va a venir un spike? ¿A qué manera? Yo me voy para temporalidades pequeñas. ¿Cómo sé yo que va a venir un spike? Comúnmente en 5 minutos. ¿Por qué? Porque yo veo que va a haber cruzamiento y también sé hasta dónde va a llegar. ¿Okay? Por lo menos si no importa el mercado que sea, si sea crash o sea boom. Qué pena. No importa, crash o boom. O sea, ¿cómo sé yo cuando viene un spike? Cuando yo veo los niveles del MACD vayan a llegar a los mismos niveles de la cima anterior. Y es donde viene en este caso los spikes. Por lo menos aquí me está marcando entrada bajista en 5 minutos a favor del crash. Aquí me la marcó la entrada bajista cuando ya el precio estaba por debajo del alligator. Acá el precio me la marca, está por encima del alligator. Acá me la marca por encima del alligator, pero no hay cruce. No entro. Entonces, ¿quieres hacer entrada un poco más precisa? Pues entonces vámonos para acá. Viene cruce, viene entrada a favor del spike. El precio está por debajo, en este caso, del alligator. Acá me lo marca, pero no hay cruce. ¿Sí ven? Me marca el precio acá, me marca el precio acá, pero no hay cruce. Acá me marca el precio, pero no hay cruce, ya el precio se fue, aunque pudiera aprovechar esto, sí, pero no hay cruce, acá no hay cruce, acá me marca una entrada al alza cuando hay cruce, habría que ver, no, no había entrada al alza cuando hay cruce, aquí hay cruce, no me marca, no entro. Entonces los spikes yo lo caso midiendo, en este caso, los niveles del MACD, tiene que llegar a los mismos niveles, bien sea en este caso a favor o en contra, ¿ok? Acá yo veo que me está llegando a niveles de cimas altas, tengo que buscar la cima anterior, vamos a buscarla a ver si es posible. Fíjense, yo marco acá, la cima anterior coincide la cima, fíjense que me está coincidiendo en este caso con las cimas, ¿sí ven? Y vienen los spikes. Eso lo tienen que ver ustedes, eso lo tienen que analizar cada uno y lo tienen que practicar. Otra de las cosas y el último secreto tal vez que yo uso es dónde ocurre en este caso los cruces. Vámonos para el 75. ¿Okay? Los cruces, vamos al nivel donde yo lo veo.
que es este nivel que ya se lo expliqué. Los cruces tienen mayor efectividad, y eso lo van a notar ustedes, cuando se dan, en este caso, muy cercano o muy a cero. Si este cruce, y yo no entro acá, si hay un cruce en verde, y me voy a ir, acá hay un cruce de verde, ¿sí ven? Al alza, ¿sí ven? No entraría. ¿Por qué? Porque si me pongo a ver del lado izquierdo, eh, mm, voy a notar de que está en negativo, menos 856. Si ustedes ven, perdón, del lado derecho, miren que hay menos 856, menos 8 aproximadamente. Hay acá, no hay cruce. Por lo tanto, si aquí estuviese positivo, si hubiese entrado en el cruce verde. Lo que sí voy a esperar es el cruce, en este caso del rojo, por encima del verde cuando esté acá en negativo donde le estoy mostrando. Esta sería una entrada ideal. Si me voy para esta, por ejemplo, si se ven que está en negativo, quiere decir que está predominando una tendencia bajista. Entonces, en el MACD y en un secreto que le digo, que le va a ir muy bien cuando busquen este cruce en el MACD, siempre y cuando esté positivo o esté negativo. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá me dio un cruce positivos en 66, por lo tanto, yo entro en ese cruce. O sea, usted va a colocar el MACD, vámonos acá. Aquí está llegando a niveles donde seguramente todavía le falta un poquito, bajar un poquito más al 75 en una hora. Habría que analizarlo en 4 horas también igual, ¿no? Ya está llegando a niveles similares en 4 horas. Ahorita va a empezar a subir seguramente el 75, pero le falta un poco más bajar, porque tendría que llegar a este nivel, le tendría que tocar esta línea. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo veo que viene un cruce y este cruce va a estar por encima de cero, el verde pasa por encima de cero en el cruce, va al alza. ¿A qué niveles? A este mismo nivel que estoy marcando acá, de donde estuvo la cima anterior roja. Vio que este nivel llegó exactamente a este nivel. ¿Sí ven? Entonces, aprendan eso. Aprendan eso, es un secreto. Voy a dejar esto hasta acá. Cualquier duda la vamos a estar aclarando en el canal de Book Gratis 12, Binarias y Forex. Les invito a que se unan a los grupos internos que hay para analizar. Yo estoy ayudando a algunas personas a analizar, pero ahí está Wilson, ahí está Víctor, hay varios que están analizando. Entonces, aprovechen esa oportunidad, que son prácticamente clases gratis y damos en este caso, no sé, tips. Eso es para analizar. Aquel que vaya a buscar señal, no vaya a su grupo porque no les voy a dar señal, solo análisis, ¿ok? Feliz noche para todos y nos conseguimos en otra sesión más.